Listo, amado, dale. Señor, gracias por este hermoso día que nos permites vivir y disfrutar, el cual estamos dispuestos a vivirlo y a disfrutarlo en tu propósito. Y gracias, Dios, por este espacio que nos permite disfrutar con amigos y compañeros de milicia, donde los asuntos que son verdaderamente importantes y benéficos a nuestro espíritu, Señor, se tocarán, que todo lo que se hable y se diga sea en pro de crecer y de avanzar en ti. Y gracias por la alegría que nos produce el compartir estos espacios, Dios. Te agradezco por esta linda mañana en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, amado, amén. Me estaba fijando que se me fue un error, se me repitió 2 veces el 2. Entonces, en el punto 2 que sigue ahí es 3, bueno, 4, 5, 6, porque son 7 puntos aquí. Hasta ayer habíamos podido tocar los 2 primeros que hablan, obviamente, de la transición que el creyente o que los hijos de Dios venimos a esa conciencia de ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, en las 2 primeras que tocamos ayer, las asocié yo con esa conciencia. El ser trasladados o pasar de muerte a vida no es un aspecto religioso litúrgico, sino que es una conciencia, entendiendo como conciencia todo el cambio de estructura en la que con la que mi alma percibe el mundo. Porque acordémonos que el gran problema que generó el pecado es que el pecado alteró la conciencia del alma, el pecado alteró toda la estructura de existencia del alma. Entonces, al quedar atrapados en ese reino de las tinieblas y en la oscuridad y en la percepción sensorial de percibir a Dios a través de lo que el alma podía hacer, esa es la dinámica del viejo pacto, percibir a Dios a través de sacrificios, altares, promesas, bueno, todo lo que vemos allí, ¿verdad? Entonces, en esta transición de las 2 primeras, de las 2 primeras demandas del Evangelio a Abraham, pues vemos que entra Abraham en ese proceso, obviamente de ser separado de su tierra, ya hablamos ayer, tierra, gobierno, autoridad, dominio, y de su parentela, obviamente con toda la herencia cultural que eso implica. Si esa transición no se da, amados, en un creyente, difícilmente el creyente va a poder ser discipulado. Si esa transición no se da en la vida de una persona y si esa conciencia no se desarrolla, pues difícilmente esa persona va a progresar, va a permanecer, va a ser afirmado en Cristo y obviamente va a poder participar, no va a poder participar activamente pues en el trabajo, en la labor de edificación y de entendimiento generacional, ¿verdad? Por eso insistía yo y he de insistir ahora también en este aspecto de que toda persona, todo creyente nacido de nuevo, hay que enseñarle cómo es que la estructura espiritual en su vida empieza a desplazar toda estructura humana, almática, pecaminosa, de oscuridad, de tinieblas. En Juan capítulo 1 se describe el proceso perfectamente cuando el autor del Evangelio de Juan habla de que la luz en las tinieblas resplandece. Y ahí es que vemos que el efecto obviamente de la luz es hacer retroceder. Esas tinieblas que las asociamos con ignorancia, que las asociamos pues con mala manera de vivir, como hablamos ayer, esas tinieblas, oscuridad, ignorancia, que es todo un sistema de pensamientos, todo un sistema de estructuras existenciales, humanas y humanistas que están alojadas en el alma y las cuales se oponen al conocimiento de Dios. Eso también Pablo lo identifica en Romanos, hablando de que esos son estructuras o fortalezas mentales, paradigmas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Así que en estas 2 primeras transiciones vemos como todo ese rompimiento, toda esa confrontación. Imagino yo que vete de tu tierra y de tu parentela, para el caso de Abraham, no debió haber sido fácil. Entendamos que de pronto para nosotros hoy
que tenemos el Espíritu, que tenemos la realidad de conocer algo de la palabra de Dios, de que nos han hablado de Cristo y que se tiene a Cristo, pues resultará de pronto más sencillo y más fácil, vete de tu tierra. Pero en el tiempo de Abraham no, allí no hay Cristo, allí no hay Espíritu Santo, simplemente Abraham allí vive por la fe en la que él decidió creer por la palabra que escuchó. Ahora, eso que acabo de decir es exactamente la misma dinámica que produce el Evangelio en nosotros. Creo que dice Pablo que habiendo escuchado el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el efecto de la palabra, tanto en Abraham como hoy en los creyentes, es exactamente el mismo. La palabra no ha cambiado en su efecto transformador. La palabra es inmutable, es infalible, es inalterable, permanece para siempre. En cuanto al efecto en el alma, la palabra no cambia. Pero ¿qué sí vemos entre Abraham y nosotros al hacer ese paralelo? Que Abraham, en ausencia de conocimiento de Cristo, en ausencia de iglesia, de una estructura orgánica que lo asociara a él y lo arropara, Abraham decide arroparse en la misma palabra. No sé si me estoy haciendo entender. La misma palabra arropó a Abraham. Y la misma palabra que arropó a Abraham le dio la estructura de fe. Porque en esa estructura de fe, de la palabra que Abraham cree, él se pone en movimiento. Entonces, ahí es que nosotros entendemos que es exactamente el mismo efecto transformador en nuestra vida. El punto aquí, el objetivo, sí, maestro Joel. Encienda el micrófono, eso. ¿Alguna pregunta? Ahí como estamos viendo, o sea, los puntos, la palabra separación, a esa palabra separación le podemos poner igual redención. O sea, y me explico para preguntarte, como el punto 2 dice, separación de la parentela, pueblo, tribu, lengua, nación. O sea, porque ahora pensé en Apocalipsis capítulo 5, en el verso 9 y 10, que con tu sangre nos ha redimido para nuestro Dios de todo linaje, lengua, o sea, parentela, que no tiene nada que ver con el lenguaje de Dios. Sí. O sea, es la pregunta solo para afirmar, o sea, el verbo, la palabra separación, igual redención. Ya hablando de nosotros, Sí. en el lenguaje Del nuevo pacto. de la redención de Cristo, que es lo que Juan ve ahí en la visión. Sí, maestro, correcto. Es que en esa apreciación, obviamente el paralelo entre Abraham y nosotros implica un juego de términos o conceptos, ¿no? Los conceptos del antiguo pacto en los que Abraham se le engendra la fe, porque eso Abraham es el padre de la fe. Ese es un objetivo que me he planteado al expresar esto, de que somos hijos de Abraham por la fe, porque lo mismo que se engendra en Abraham, por el evangelio que escuchó, Gálatas dice que Dios le anunció el evangelio a Abraham. Entonces, el que Dios le anunciara el evangelio a Abraham engendró en Abraham una vida espiritual, que obviamente en la gestión de la vida de Abraham se convierte en Isaac. Por eso Isaac es el fruto de la promesa hecha visible, la promesa hecha carne. Ahí es donde entramos, bueno, a analizar todo este proceso que llevó a Abraham a engendrar la fe y manifestar la fe producto de su buena gestión de vida, de su obediencia y de todo lo que pues ya vemos en la vida de él, extractando obviamente estos vete o
la separación, deja, vete, lo que dice el maestro Joel, obviamente como es un paralelo, pues para Abraham era vete, sal, deja, suelta. Para nosotros, ¿qué es? Para nosotros es digamos, el contrario, porque nosotros fuimos acercados a Cristo. Estábamos lejanos, separados, pero fuimos hechos cercanos. O sea, fuimos redimidos, reconciliados, renacidos. Fuimos unidos a la naturaleza de Cristo. Gracias por el aporte, amado maestro Joel. Entonces, bueno, vete de tu tierra y de tu parentela implicaría esos puntos. Hay mucho más que decir, obviamente, sobre tribu, linaje, porque cada uno de esos conceptos obviamente tiene todo que ver con el proceso de redención que Cristo hace para obviamente traer de cada pueblo, tribu, lengua, nación a aquellos que en Abraham fueron reconciliados. Acordémonos que a Abraham se le dijo que en él estaban benditas. El término que se usa ahí fue benditas. En ti me serán benditas. Vamos a traerlo acá. En ti están reconciliadas todas las familias. Sí, o sea, Pastor Edwin, digamos, sí, es un juego de términos. Sí, amado. También estaba considerando el hecho de la expresión de Jesús hablando de sí mismo como el buen pastor. Declaró en Juan 10 que él es la puerta y el que por él entrare sería salvo. Pero esta expresión me gustó mucho porque habla de entrar y salir. Y creo que justamente de lo que estás compartiendo, de lo que estás hablando, tiene que ver con esta realidad en la que salimos de una realidad y entramos a una novedad de vida. Y pues obviamente en ese buen pastor hallamos justamente el alimento que hoy nos sustenta. Pero definitivamente esa puerta nos separa de un antes y un después. Y que hemos salido y hemos entrado a esta vida del reino. Por tanto, podemos disfrutar de lo que ahora nos ha sido otorgado. Sí, gracias. Bueno, es que cuando ustedes hablan a mí se me ilumina y quisiera, bueno, hablar otras muchas cosas porque es que vete de tu tierra y de tu parentela marcan la separación a esa realidad de lo que es pasar de la percepción de los sentidos del alma a la realidad de la verdad del espíritu, que ya no es una percepción del alma, sino que es una verdad eterna que viene a ser expresada por el alma. Es diferente cuando el alma percibe desde la fuente que digamos es todos los rudimentos del mundo. Nuestra alma, digamos, sin Cristo, ¿qué percibe? Todos los rudimentos del mundo, porque ese es el diseño adámico de percibir todo lo que está en el mundo. Por eso, el que no está en Cristo sigue comiendo y percibiendo y acercándose y sentado en el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ahí come toda la gente que no tiene esta conciencia. Pero vete de tu tierra y de tu parentela implica que tú ya es, digamos, como que Dios nos deshabilita ese botón para estar percibidos y percibiendo el mundo en los rudimentos del mundo. Y nos rehabilita o somos reconciliados, vueltos a una posición en donde mi percepción no es almática, sino espiritual. Entonces yo percibo la verdad de Dios únicamente. Yo empiezo a desarrollar una percepción espiritual solo de la verdad que es en Cristo Jesús. No sé si me hice entender, amados, ese pedacito. Sí. Eso es lo que marca vete de tu tierra y tu parentela. Sí, amado. No, una sola expresión, ese es el viaje del evangelio. Sí. O sea, ese es el viaje del evangelio. Sal de aquí, sal de acá. Y de hecho, cuando John Freddy hablaba el miércoles, por el tiempo, o sea, que me puse a revisar y en el verso 1 dice, pero Dios había dicho a Abraham, o sea, Dios había dicho, o sea, se lo dijo antes de que ellos llegaran a la tierra de Harán.
porque quien hace que ellos se estacionen en Harán es Taré. O sea, dice Hechos 7, Taré, o sea, que Dios cogió y rompió en Abraham ese patriarcado. O sea, porque lo que había en la familia de Abraham era un patriarcado. De hecho, Abraham estaba casado, pero donde el papá decía que iban a vivir, ellos iban a vivir. Por eso Dios dijo, a este tengo que hacer un viajecito con él, que es el viaje del Evangelio. O sea, que son las dos tradiciones que veo ahí más fuertes. La tradición religiosa, el politeísmo ese, y la tradición cultural. Ya, por eso es que Taré, que significa demora, ya cuando muere en Harán, es cuando se cumple todo lo que tú estás hablando. Ya, es donde Abraham puede verlo. Abraham solo veía, era por los ojos de papá, Taré. Taré decía, vamos para acá. Y Dios dijo, ahí en esa tierra Abraham no me sirve. He dicho. Tu micrófono, Pastor Ervin. Lo que vemos allí es que la palabra decía que la palabra tiene una progresión, porque la palabra es como luz y la luz no resplandece fuerte, sino que va creciendo. Entonces, lo mismo le pasa a Abraham en cuanto a lo que Dios le había dicho. Eso que Dios le había dicho, que está aquí pues en este bosquejo que les planteo, que son 7 separaciones, siendo la séptima la plenitud de la iluminación del entendimiento de fe que le corresponde a Abraham. Aunque lo primero que él tuvo que hacer es vete de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Ese es el punto, digamos, que estábamos aquí compartiendo. Entonces, bueno, continuando avanzando en el tercero, que ahí se me fue un errorcito, me perdonan, le puse segundo, el de Génesis 13:1, que es un evento que tiene que ver con la separación de Egipto. Digamos, con todo lo que simboliza Egipto, en cuanto que Egipto es lo que define en el mundo de Abraham todo el calendario natural de la vida. Acordémonos que Egipto era el gran imperio de esa época. Entonces, las cosechas de Egipto, Egipto vendía el alimento para todos, por eso hubo hambre en la tierra. ¿Y dónde fueron todos? A Egipto. ¿Qué simboliza Egipto? Simboliza, diríamos, hoy, el dólar. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? El dólar o el dinero, digamos. Para Abraham, Egipto simboliza lo que define su mundo de los sentidos, su mundo de lo sensorial. Para nosotros es igual, amados. Nosotros no podemos desconocer que toda esta realidad, mentiras, engaño, las verdades que se digan, lo médico, lo clínico que hay por ahí, lo político, ¿nos afecta? Hombre, sí, nos afecta, porque pues vivimos en este mundo. Abraham terminó afectándolo, por eso desciende a Egipto. Ahora, el descenso a Egipto, sin el ánimo acá de juzgar según la carne, sino juzgando desde este entendimiento del evangelio que estamos compartiendo acá, esa descendida a Egipto no fue un capricho de Abraham. La descendida a Egipto fue parte del viaje que el evangelio le tenía que otorgar a él. Ya las decisiones que él toma en Egipto sí corren por cuenta de Abraham, porque acordémonos que él va creciendo en un entendimiento hasta llegar a ser amigo de Dios. Para el momento en que desciende a Egipto, Abraham no es amigo de Dios todavía. Fue declarado amigo de Dios por Dios mismo más adelante, al estar rodeado de unos sucesos que él entiende. Pero para cuando Abraham desciende a Egipto, donde le dice a su esposa que mienta, donde él miente y donde él se enreda en unas cosas tremendas, porque lo que vemos allí es que él quiere seguir acomodándose. Y bueno, ya salí de Ur, ya salí de mi parentela, ya dejé todo esto, pero entonces ahora tengo que acomodarme a Egipto. Egipto es el gran enemigo. Hoy diríamos lo que hacen muchos predicadores o lo que tal vez están pretendiendo muchos hermanos nuestros, acomodarse al mundo actual. ¿En qué sentido? Acomodarme al mundo en pensar que si no hago lo que las estadísticas dicen, los estudios dicen, entonces no va a pasar nada con mi vida. Creo que eso es un exabrupto. Eso es justamente lo que el evangelio
elimina de nuestra mente, porque nuestra dependencia aún para expresar lo que es de Cristo no depende de mi inteligencia, ni de mi experticia, ni de mis títulos, aunque yo pueda tener más cartones que un tugurio. No depende de mí, depende de Dios, que es el que hace la obra. Por eso es que en Egipto las decisiones son importantes, pero antes de las decisiones, antes que eso, amados, lo que yo veo en esa separación de Egipto es que todavía Abraham no sabe hablar. ¿En qué sentido no sabe hablar? No sabe hablar el lenguaje de la fe. Por eso él recurre a las artimañas del alma, a las argucias y estructuras del alma. A ver, dice como, tú eres hermosa y estos egipcios como que son medio aborazados, medio locos, medio enamorados. A lo mejor cuando te vean me van a matar para quitarte de mí. Y Son de entonces, besos, abrazos, chupos y mordiscos. eso es lo que dice John Freddy. Estos son de esas gentes de la congregación de John Freddy. De abrazos, chupos y mordiscos. Entonces, claro, lo que vemos allí literalmente es una expresión de temor. ¿Dónde está el temor? En el alma. ¿Qué es el temor? Es una estructura que gobierna y domina el alma. ¿Hasta cuándo? Hasta que el perfecto amor echa fuera el temor. Hasta ahí el temor te domina. Hasta ahí el Allí, temor te gobierna. Hasta ahí el temor define qué vas a decir, qué vas a pensar. Sí, John Freddy. allí entonces cabría el versículo este de no os conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea, ahí cae como pedrada en ojo tuerto, ¿cierto? Cae perfecto, ya que, Claro. al lograr esta separación de Egipto tipificaba eh, sistema como tal, ¿no? Con todo lo que Sí. conllevaba esto militarmente, políticamente y todo a lo que Todo. estaba sujeto, sometido Abraham. Sí. Es que Egipto, pues, es justamente eso, ¿no? Diríamos como el imperialismo, el diseño de los sistemas del mundo que nos afectan, que producen temor. Por ejemplo, Egipto, ¿qué produjo en Abraham? Temor. Temor porque primero, bueno, acá no hay comida, me muero de hambre, entonces la única opción, y ahí es que viene el error, porque a ver, si el justo por la fe vivirá, vamos a trasladarlo acá al nuevo pacto, ¿no? Si el justo por la fe vivirá, entonces, ¿qué participación tienes con las estructuras de Egipto? Ninguna. Ahora, ahí hay que tener la inteligencia, por eso creo que el apóstol Pablo decía, yo oro para que seáis llenos de toda inteligencia, sabiduría y conocimiento espiritual para que aprobéis lo mejor. Y ahí es donde diríamos entonces, vivimos en este mundo, hay cuestiones, hay estructuras que necesitamos entender cómo funcionan para que trabajen a nuestro favor, no para que nos gobiernen y nos dominen. Esa es la diferencia. Yo creo que eso sí marca la diferencia, amados, entre vivir en Egipto y hablar, actuar y comportarnos como Egipto. Pastor Erwin, Sí, ayer en el discipulado que tengo con mi gente estábamos leyendo el libro del apóstol Basilio de Discipulado Apostólico. Me gustó mucho la explicación que él da de cuando Jesús reprende a Pedro y esa expresión que regularmente oímos de quítate delante de mí, el apóstol dice que la expresión es ponte detrás de mí, en el sentido de que no es el diablo ni su sistema quien dirige. En este caso, Pedro en esa operación sugiere lo que tú decías. Seguro Pedro analiza, razona y sí, dice, lo mejor que nos pueda pasar es que Jesús no le pase nada malo y que pueda vivir muchos años haciendo milagros y sanando más personas. Sin embargo, lo que el Señor le dice es, tú no me diriges, yo te dirijo. El Espíritu de Cristo está para sí. gobernar nuestra alma, como lo hemos hablado muchas veces acá, para dirigirla, no para cambiarla en sustancia, sino para gobernarla. Entonces creo que lo que hoy nos presentas es muy claro de lo que cada uno de nosotros vivimos, rodeados de un mundo, de un sistema llamado Egipto, pero que en última instancia el gobierno del Espíritu de Cristo es el único que nos va a hacer productivos en el reino. Sí, a mí me encanta asociar esto que estamos diciendo y lo que acaba de decir Willy con esa prueba que le hacen a Jesús, ¿no? Cuando alguien vino y le trajo la moneda, el denario.
El denario, símbolo máximo de lo que gobernaba el mundo en el que Cristo tuvo que venir. Por eso él dijo sencillo, lo del César es del César y lo de Dios es de Dios. Ahora, ahí viene un punto de inteligencia y de inflexión y un punto, digo yo, inquebrantable. No todo es del César. No todo es del César. Lo que me mande a mí un testimonio del César, pues yo se lo devuelvo al César. Yo no me conflictúo con eso, yo no peleo, porque eso es del César. Tú nunca se lo vas a cambiar, no se lo vas a quitar, es del César, digamos, es del mundo, es así, ¿ya? Pero lo que es de Dios está por encima. Entonces, inclusive hay cosas que son de Dios que están dentro de donde gobierna César. Por eso es que la sabiduría y la inteligencia espiritual nos dan la capacidad de identificar dónde está sembrado Cristo para que en eso, en ese ámbito, en ese lugar, en esas personas donde está sembrado Cristo, nosotros podamos devolverle a Dios donde está Cristo. Por eso, para que en todo tenga Él la preeminencia, para que Él sea todo en todos. Sí, entonces ahí también el año pasado tocamos, no sé si Oscar recuerda, usamos el término, ¿no? El mundo de los hombres o el reino de los hombres, hablando de que cuando Cristo el Señor vino, Cristo el Señor fue introducido en el reino de los hombres, con el reino de los cielos fue introducido al reino de los hombres. Pero una vez que Jesús muere, resucita y es ascendido y glorificado y puesto por encima de todo, en el mundo de los hombres hubo una nueva creación, donde el mundo de los hombres a lo mejor muchas cosas, estructuras están intactas, no van a poder ser cambiadas jamás, pero como la nueva creación y el nuevo ADN y todo lo que fue hecho en Cristo yace en el mundo, dentro del mundo de los hombres, ahí es que es importante entender por qué tengo que separarme de Egipto, porque mientras yo no me separe de Egipto, la expresión de la no separación de Egipto es que no sabemos hablar. Por eso es que Pablo hablaba tanto diciendo que somos administradores de los misterios de Dios y esos misterios se administran a través de lo que uno habla, ¿sí? A través de lo que decimos, a través de lo que hacemos. Efesios dice, para que ahora la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades. Y ahí viene algo importante, importantísimo, que es la manera como nosotros como iglesia expresamos, hablamos, decimos sabiduría de Dios para que esa sabiduría haga que donde está sembrado Cristo se alinee al cuerpo de Cristo, se alinee a la voluntad de Dios, venga a existencia, venga a vida, venga a glorificación, venga a resplandor, porque a nosotros se nos otorgó una gloria. La Biblia dice, ¿no? Que se nos otorgó una gloria, ¿sí? Que es nuestra gloria, dice la palabra. Esa gloria que se nos otorgó es obviamente hablarle a la creación, a toda criatura, para que todo venga a alinearse al propósito eterno de Dios y sirva todo al mismo objetivo, glorificar a Cristo. Entonces aquí en esta separación de Egipto vemos que obviamente Abraham pues desciende bajo temor, porque él está creciendo, ¿no? Como dije antes, sin el ánimo de juzgar a estas cosas según la carne, sino sí juzgarlas desde el espíritu. Hay gente que sigue hoy, por ejemplo, en esto de la pandemia y que la enfermedad y que hospitalizados y que las UCIs y que muertos. Hay mucha gente que aunque eso pueda ser verdad en algunas ciudades y países, hay gente que se dirige por el temor de lo que los hombres dicen. Y entendamos una cosa, todo lo que está diseñado, todo lo que está estructurado en el mundo de los hombres sin Cristo, donde no es el fundamento Cristo, está diseñado para producir temor en el alma, porque el temor bajo el temor es fácil manipular la gente. Eso es lo que vemos en el mundo. Por eso es que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Es más, creo que en Hebreos es donde dice, ¿no? Que Jesús o Cristo el Señor vino para liberar a aquellos que por el temor a la muerte estaban en esclavitud, en ese yugo. Entonces eso hay que entenderlo muy bien ahora, en el mundo en el que nos ha tocado vivir, o al menos en esta temporada, en esta generación, de eso sí que hay muchos. Hay muchos predicadores, apóstoles promoviendo temor, promoviendo el mismo lenguaje de los hombres, en el mismo lenguaje, ese lenguaje corrupto, ese lenguaje manipulador, ¿ya? ¿Por qué? Porque el temor es una estructura tan interna del alma. Amados, el temor es algo que está tan dentro de uno por la naturaleza, pues somos carne,
Y mientras, como digo yo, no se entienda estas transiciones, estas separaciones que nos lleven a la séptima, a donde uno dice, aquí está todo y todo es de Dios y aunque Él me mate, en Él esperaré. O sea, ahí no podrá ser uno librado del temor. Hay un aspecto importante en esta separación de Egipto y es lo que sucede por ¿cómo diríamos? Por soberanía de Dios, esa es la palabra. Si bien ustedes ven que, bueno, Abraham desciende y maquina y organiza todo un plan, y lo que sucede es que lo que Abraham teme se da. ¿Qué se da? Vieron a Sara, su mujer, que era hermosa, y el rey de Egipto la mandó a llamar, la mandó a traer, y entonces se la llevó al palacio. O sea, miren qué tremendo esto, porque Abraham, a quien ya se le engendró la fe, a quien ya Abraham se le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela, sigue esta iluminación que esta palabra te trae, porque esta palabra es como lámpara, y entonces él empieza a hacerlo. Allí ustedes ven que lo que Abraham desata con sus palabras es. Y yo creo, amados, que ahí hemos sido ignorantes muchos de nosotros para hablar. Hemos sido ignorantes e irresponsables para hablar. Porque a veces lo que uno dice desde obviamente el entendimiento de que uno es hijo de Dios, de que bueno, Dios está con nosotros, todo lo que decimos desde allí crea un ambiente, crea un ámbito. Las palabras crean algo adelante de nosotros, porque nosotros estamos diseñados para expresar la luz de Cristo. Así que cuando expresamos una palabra, esa palabra no solo en el momento, en el presente, crea y prepara una atmósfera, sino que hacia adelante también crea algo. Y lo que vemos allí es que Dios soberanamente interviene entonces y dice que Dios le da unas pesadillas, unos sueños a este hombre, le habla a este rey que quería tomar a Sara, mujer de Abraham, para su propio harén. Y ahí es donde sabemos que la palabra de Dios nos preserva, porque la palabra de Dios no solo es luz, lámpara, fe, vida. La palabra de Dios preserva y preserva todo lo que está a nuestro alrededor y eso es glorioso. Lo ves ahí en Abraham. Dios cuida a Sara y le habla a este impío rey y le dice, si la tocas voy a destruir tu país y te voy a destruir a todo y te voy a mandar plagas y mejor dicho voy a acabar con todo. Y este hombre se espanta y dice, ¿qué es lo que pasó acá? Manda a llamar a Abraham, le dice, ¿por qué me mentiste? Es que ahí Abraham confiesa su temor. ¿Recuerda? A veces nos pasa así, amados. Y por eso, ¿por qué nos pasa así? Porque nos dejamos gobernar del temor. El temor nunca puede definir nuestros límites. El temor ni siquiera puede definir lo que vamos a predicar, amados. Yo oigo mucha gente que predicando plagas, unos pastores, yo uso un término y ustedes me van a perdonar, pero quiero abrir mi corazón. Yo uso este término, pastores calandracos diciendo que son como unos payasos, unos monigotes allí hablando de puro temor, hablando plagas, pestes, maldiciones, ruina, dolor, bueno, un poco fuego cayendo del cielo, la tierra que se abre, los demonios que salen. Yo entonces predicando puro temor. Toman la palabra de Dios, la palabra escrita la toman para predicar de sus propios temores. Eso es lo que le pasa a Abraham. Abraham predica de sus propios temores y trae un asunto ahí en todo ese país, trae una revolución en el rey y entonces el rey le dice, ¿sabes qué? Quiero que te vayas. Agarra a tu mujercita y lo que tú debiste haberme dicho es hablarme con la verdad. Así que, amados, pues yo creo que en este entendimiento a nosotros no nos debe dar temor hablar con la verdad. ¿Sí? Aunque estamos en el mundo, no militamos según el mundo, pero eso no significa que el mundo me ha puesto un bozal para que yo no diga la verdad. John, di, amado. Muchas veces, gracias, muchas veces, no sé cuál sea la palabra correcta, y yo estoy de acuerdo para lo que dice el pastor Ervin hasta un punto. Hay una frase que dice que también es muy sabio el que sabe cuándo calla. Entonces, no porque yo tenga la verdad, tengo que decirla. Más bien, la sabiduría de este entendimiento me debe llevar a que yo debo saber en qué momento debo decir lo que tengo que decir. No sé si me hago entender el trabalenguas que les estoy diciendo, porque sí. En realidad conozco y muchos de que porque están en esto, cuando hablo de esto es de la verdad presente, del nuevo pacto y todo esto, a mí me tienen que escuchar y en esta congregación y hasta personas se paran de las congregaciones y se van en contra de los otros congregantes, de sus hermanos en la fe,
porque ellos sí tienen la verdad. Entonces, no sé cuál sería allí la palabra, pastores, que podamos definir cuando en realidad debemos también saber callar. Apoyo lo que dice Erwin, pero tal vez los que somos profesores y los que, bueno, todos nosotros que enseñamos, valoramos más esa persona que dice, no entendí, y eso siempre me lo dijo, eso siempre me decía mi papá, cuando yo llegaba del colegio y me decía, ¿cómo le fue? Bien, bien, y cuando le llegaban las notas y las notas estaban mal, mi papá siempre me decía, a mí me da tanto miedo cuando tú me dices que te fue bien, y porque en realidad, y eso es lo que pasa, o sea, yo tengo la verdad y a mí me tienen que escuchar porque es que yo sí sé y esto y que te tienen que decir y punto, porque yo sí tengo y yo si no, pues espera a ver que yo tengo el teléfono del apóstol y empezamos a sacar cosas que tal vez como Abraham y como muchos, eh, eh, no sé si la palabra quepa, se están es como autosanando, como haciendo una liberación, como una catarsis, no sé si ya se me subió el café a la cabeza con lo que estoy diciendo, pero se vive eso. O sea, yo apoyo lo que dice Erwin, pero por favor, también callemos cuando debemos callar. Yo creo, pastores, que acá entra una palabra y es la gestión, es la administración de esta gracia. Esa es la palabra. Por eso es que el Señor hablaba, por ejemplo, la perla no se le da a los cerdos. Y habrá muchos que tendrán comezón de oír lo que desean oír, y de la misma manera creo que como tú dices, hay muchos que tienen anhelo y deseo de plataformas para hablar lo que según se les ha revelado. Yo ayer pensando en esto decía, muchas veces en la revelación de Cristo consideramos tenerla y esta expresión que se demanda muchas veces, por ejemplo, John Freddy a veces nos dice, a ver, lo práctico, la parte práctica de esto. Yo digo esto y escribía, posteaba algo. Si tienes en realidad revelación, la misma acción del espíritu te lleva a un comportamiento natural, sin que alguien te diga, cómo es cómo es que ahora se pone por obra y sin que nadie te diga, vive lo que predicas o practica la revelación. Yo digo que si hay revelación, el Espíritu nos lleva en la dirección de ese traslado, como estamos hablando, y de ser dirigido por Él, de discipulado por Él, a vivir esa palabra. Y si no, pues ayer ponía, si no vivo, si no practico, es que lo que tengo es solamente la información. No tengo esa vivencia por dentro y por eso me cuesta y a veces me comporto bien, a veces mal. Y lo que tú dices, me encierro en estas discusiones teóricas, donde nadie gana. Nunca nadie ha ganado en las discusiones teóricas, teológicas. Puedo imponer mi postura como quiera, pero al final el reino no gana. Simplemente estuvimos ahí chocando. Gracias a Dios por estos escenarios que podemos dialogar y sobre todo que dependemos del Espíritu Santo para que Él sea quien nos ilumine. Mire que algo, mis amados, les confieso que me ha pasado estos días ya en 3 ocasiones, es que muchas personas que han visto al apóstol, hablo del apóstol Basilio, en sus eventos cuando vienen a Medellín, algunas casas ministeriales, congregaciones, en fin, esas personas que lo escuchan o que lo siguen por YouTube, van a esas casas ministeriales y todo esto, y el dicho por familias con las que he hablado estos días, me han dicho, allá no, esa persona que predica, ese pastor que predica, no habla lo mismo que el apóstol. Y entonces mi pregunta es, ¿y por qué fue allá? ¿Cierto? Él dice, no, pues porque como lo llevó el apóstol, creímos que lo iba a hacer. Entonces ya se viene esa cosa de que, como yo soy amigo de Willy, como yo tengo esto de Willy, entonces yo ya tengo la revelación de Willy y entonces somos, o sea, la iluminación por ósmosis, ¿cierto? Como porque se me pasa y tristemente de eso se ve mucho, de eso de que tengo la revelación porque tengo un amigo que lo sabe, porque tengo un amigo futbolista, no, yo soy el más grande, yo soy técnico de fútbol porque hablo con mi amigo futbolista y eso lo he visto y es más, a estas personas yo les he dicho,
Y el hecho de que ustedes vayan a venir o vengan a la congregación que yo estoy, y el hecho de que yo tenga el mismo apellido que el apóstol y que seamos familia, no garantiza que usted vaya a escuchar lo que está diciendo el apóstol. O sea, desde ya, desilusiónese desde ya. O sea, no vaya a empezar a... Nosotros sabemos que tú tienes tu chofar y te seguimos amando. Yo sé que sí, maestro, porque es que en realidad eso pasa muchísimo. Y creo que esas discusiones teológicas, como lo citó Willy, en realidad, no sé, ayúdenme, mis amados, están manifestando como el alma a relucir de una forma impresionante de quien está metido en eso. En realidad, no es nada más, como ahí sí hay que mandarlos como a un, ¿cómo se llama? Un encuentro, algo así, para que se... Miren, es que Yo creo que hay que decirle, apártate de mí, Satanás. Poderosa Michelle. hola, te dicen. Hola. Habla. Saludos. ¿Cómo está? Hola, princesa, bienvenida. Buenos días, ¿Cómo tardes. estás, princesa? ¿Bien o no? Sí, bien. ¿Y ustedes? Muy Muy bien, bien. aquí. Bien poderosa. Bueno, vete a jugar. Gozoso de verte ahí fuerte. Ella está aquí al frente, pero ella va oyendo todo. Entonces, decía yo, amados, que Egipto allí para Abraham simboliza pues todo lo que controla el mundo de ese entonces, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús con respecto a ello? Y en Mateo capítulo 4 está, y creo que es Juan, si no estoy mal y la memoria no me falla, donde dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, aquí viene un aspecto muy importante, porque la separación de Egipto sigue siendo una realidad y una verdad que debe gobernar toda transición del creyente, porque en el mundo se produce, es eso, deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria. Para Abraham en ese momento, Egipto simboliza lo que le va a dar seguridad, pero para que le dé seguridad, él debe comportarse como se comporta en Egipto. Por eso urde todo ese plan que vemos, hasta que, como es incompatible por la fe y por la palabra en la que ya creyó, él es incompatible en Egipto. Por eso resulta que Dios tiene que intervenir para guardar no a Abraham, sino que Dios interviene en sueños con este rey para guardar la semilla que está en Abraham y en Sara. Ahí es donde vemos la omnipotencia, la gracia de Dios. ¿Qué diríamos? Esos actos unilaterales de Dios que uno queda a veces... Uno dice, no, pues nunca fui yo, siempre fue él, aunque a veces inevitablemente pensamos que fuimos nosotros, pero no es así. Entonces, esa parte de lo que le pasa allí a Abraham es muy importante de poderla ahondar en algún momento para que los creyentes y los ministros puedan entender que aunque estemos nosotros en ciertos ámbitos, algunos de mayor presión social, y de mayor presión religiosa. A veces, por ejemplo, John Freddy y el maestro Joel saben que aquí, y Oscar también, esta ciudad es religiosa a morir. Tan religiosa es que se le llama la Jerusalén de América. Así se le llama Popayán, la Jerusalén de América. Y acá hay toda un aparataje, todo un andamiaje y una estructura religioso, histórico, cultural que la misma casi economía de la ciudad, como en Éfeso, está fundamentada en gran parte por el culto que se hace en la Semana Santa acá. Entonces, con todo y ello, nosotros no podemos ceder. Ahí es donde viene el punto de la separación de Egipto. Nosotros no podemos pensar que mintiendo vamos a lograr algo para sacar provecho de ese mundo. No, porque somos incompatibles. Simplemente hay una incompatibilidad por la palabra que se engendró en nosotros y ya no tenemos ninguna participación con esas memorias o con esos ámbitos y comportamientos. Más bien somos llamados allí a expresar la luz. Entonces ahí en el punto 3 está ese
ese parágrafo, si quieren ahí. El orgullo te lleva en la dirección opuesta, ¿sí? Si vas en la dirección opuesta, prepararse para ser tragado. Sí. ¿Quién va a Quisiera hablar? como hacer una pregunta en todo eso de lo que ustedes están hablando. Sí, tía. Estamos hablando de todo esto del alma y etcétera. Yo quisiera preguntar, ¿eso tiene algo que ver con la falta de identidad en Cristo? O sea, ¿Abraham tenía o no tenía identidad en Cristo para haber hecho lo que hizo? Ya. Igual si vemos a Elías por temor corrió a la cueva después de haber hecho yo no sé cuántas cosas delante del Señor. Entonces, esa es como mi pregunta. Magnífico, tía. Sí, digamos, en Abraham uno ve que hay una progresión que inicialmente él no entiende, digamos, no puede incorporar la promesa a su vida, da tumbos, bueno, se lleva a Taré, se arrastra a Lot, se va a Egipto, se mete con Agar. Lo que tú ves es que hay un montón de complicaciones en este viaje del Evangelio que acertadamente nos presentó el maestro Joel este concepto, este término. Pero cuando él llega a un punto en donde él ya entiende cosas, entonces Dios define la identidad de Abraham, porque Abraham carga otra identidad, la de Ur. Por eso inmediatamente Dios le predica el evangelio, la identidad de él no cambió. Dios después se la cambió cuando le dijo, ya no serás Abraham, serás Abraham. Y eso está vigente, amados. Es una realidad. El alma, si bien eternamente y en el plan de Dios y en la gracia de Dios, el que es redimido es transformado inmediatamente, en la expresión de la gestión de esa transformación no es inmediato. Tenemos que ir avanzando. Por eso estamos acá compartiendo, por eso uno ora, uno lee, uno estudia, para ir creciendo. Ya, digamos, bueno, a los que estamos acá creo yo que ya hemos definido y tenemos claridad en cuanto a la conciencia espiritual de la identidad que tenemos en Cristo. Pero digamos, cuando uno le plantea esto a personas nuevas, como las que dice John Freddy, que van a un evento porque les gusta, porque lo siguen al apóstol, porque te escucharon en una prédica, alguna cosa que tú dijiste y les gustó, entonces seguir predicándoles esto es desarrollar en ellos la identidad. Porque aunque les guste, aunque no son apáticos al mensaje, aunque oyen de muy buena gana lo que predicamos, eso no significa que ya tienen identidad en Cristo. Hay que crecer en el conocimiento para llegar a ser. Por eso me gusta esa traducción, creo que es de la nueva versión internacional de Juan 1:11. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser. Porque es llegar a ser. En la vida cotidiana, en la vida real, es llegar a ser. Aunque espiritual, eternamente en Cristo es una verdad, ya somos, pero todavía no. Entonces, lo mismo Abraham. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque el progreso, el proceso, el tránsito, el viaje de la fe que dice Abraham, es también el viaje nuestro. Por eso somos hijos de Abraham por la fe. Y ese es un concepto del nuevo pacto. La fe que se engendró y se gestó en Abraham y en la cual fueron sembradas 1000 generaciones, es la misma fe que nosotros experimentamos hoy, aunque no en el mismo ambiente, porque hoy el que define todo es Cristo. Pero para Abraham, el que definió todo o quien definió todo en la vida de Abraham fue Dios por la palabra. Acá quien define toda nuestra realidad de existencia es Cristo por la palabra. Por eso es la fe del Hijo de Dios. Maestro. Él es el padre de la fe cuando se le cambia la identidad, o sea, el nombre. O sea, él no era el padre de la fe sin la H. Sí. Él es el padre de la fe, como dice Pablo de él en Romanos 4:17. Te he puesto por padre de mucha gente, Ajá. como está escrito. O sea, en la mente anticipada de Dios. O sea, pero en Abraham se hizo realidad padre de la fe cuando es Abraham, no antes. Cuando estaba en Ur de los Caldeos era
Identidad otro, humana. Sí, era un Abraham como muchos Abraham. otro muñequito más de la Liga de la Justicia. Exactamente. Sí, entonces, digamos, el contexto que rodea estas tres separaciones de Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, y ahora te voy a mostrar la realidad de Egipto para que te vayas de Egipto, es como digamos, todos estos tres tienen que ver con ámbitos, con ambientes. Luego vamos a ver que luego tiene que ver con personas y luego tiene que ver con cosas internas de él. ¿Ya? Digamos, en Abraham tú ves que Dios no trabaja como hoy trabaja el Espíritu en nosotros, de adentro hacia afuera. En Abraham fue de afuera hacia adentro, porque esa es la realidad del viejo pacto, amados. Acordémonos que en el viejo pacto todo era externo. Lo externo le daba un mensaje al alma y el alma pues tenía que esforzarse para mirar cómo conocía, interactuaba, crecía en lo que se le iba iluminando y revelando. Dios a Abraham le predica las generalidades para que a través de este viaje que él emprende llegue al punto alfa, llegue a la semilla, llegue a manifestar lo que es verdadero. A nosotros no, a nosotros se nos engendra la semilla para que luego manifestemos todo lo demás. Esa sería la única diferencia que yo quisiera señalar acá. Pero Egipto, la realidad de Egipto, que está vigente hoy para algunas personas, inclusive puedo decir yo para algunos creyentes también, porque ustedes lo saben, digamos, hay de los que se cubren con cubierta y no de mi espíritu, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Bueno, Egipto sigue siendo ¿qué diríamos? Un símbolo en el nuevo pacto con respecto a todo aquello que el alma tiene y viene arrastrando de ese mundo en el que nosotros vivimos. Esa es la figura, digamos, de Egipto, y por eso el vete de Egipto, pues, es en realidad una invitación del Evangelio a cortar con todos esos lazos. Entonces, bueno, la cuarta, ¿cómo estamos de tiempo? Ah, sí, tengo tiempito para la cuarta. Entonces, en la cuarta que hay en su bosquejo está el 3, ahí le corrigen ustedes. Dice la separación de Lot. Esa es otra separación, Génesis 13:11. En la vida de Abraham tuvo que darse también esta separación de, bueno, diríamos familiaridad, pero yo quiero hablar de linaje más bien, no de familiaridad, porque a veces el término familiaridad se usa como en sentido negativo para hablar de confianzudez y de otras cosas. Pero yo aquí sí quiero más bien usar el término linaje, porque Él nos ha redimido de todo linaje. O sea, separación de Lot, o Lot representa el linaje, una línea sanguínea, una línea de consanguinidad, una línea de apegos, una línea de todo lo que se heredó de la familia y que todavía lo arrastro allí. Entonces, Dios tiene que permitir unas circunstancias, como ustedes lo pueden leer allí en esa historia, en donde esas circunstancias llevaron a Lot y a su gente a unos profundos problemas con Abraham y su gente. ¿Ya? Hay mucha bendición y poca tierra, diríamos, para el tiempo en que Abraham o los pastores de Abraham y los pastores de Lot tienen dificultades. Porque ambos habían sido ya muy bendecidos, habían enriquecido mucho en ganados, pero habían sido enriquecidos en ganados, pero no podían, a la par de las riquezas en ganado que tenían, haber conquistado territorio. A veces creo que espiritualmente sucede lo mismo, amados. Tenemos mucha riqueza espiritual, mucha sabiduría espiritual, pero no hay territorio. No hay esa expansión. Entonces, el choque es inevitable. ¿Qué significa esto, digamos, para nosotros como ministros? ¿Y a qué puede llevarnos esto? Obviamente puede llevarnos a problemas en cuanto a esas barreras o a esos círculos invisibles que hay a veces en la misma familia, en la misma casa, en donde las riquezas del uno no son las riquezas del otro, en donde lo que es valioso para uno no es valioso para otro,
el tema de conversación que alguien quiere plantear no es el tema de conversación de otros. Bueno, todo esto implica allí esa vida o esa circunstancia que rodea la separación de Abraham con Lot. Lo importante aquí es cómo se desenlaza eso, cómo se va a desenredar ese problema que se causa, porque obviamente Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela, pero aunque eso era una verdad para Dios, tuvo que ser progresivo el entendimiento. Y aquí lo vamos a ver cómo la realidad de vete de tu parentela se cumple. Y fue una salida magistral de Lot. Obviamente esa salida magistral de Lot, no, de Abraham, perdón, no tiene que ver con lo que Abraham conoce y sabe, sino ya con lo que Abraham ha entendido, porque lo que ustedes ven es que acertadamente dice que van a una montaña, un monte alto los dos, y entonces Abraham le dice a su sobrino, no tenemos por qué pelear, ni tiene que haber problemas entre nosotros, hay tierra, vamos a identificarla. Eso es lo que le dice, a ver, cada uno tiene una asignación, ¿para qué vamos a pelear por las vacas, por las ovejas? Que te llevas mis ovejas, que mis pastores pelean con los tuyos, de eso hay harto, ¿no? En muchas partes, los pastores peleándose, que mi oveja está en tu casa y que la otra oveja, y bueno, todo un montón de ovejunos por todo lado. Entonces, Hay un amados, pastor, sí. hay un pastor que me invitó a predicar por Facebook Live, y a los 2 días él me escribió allí a manera de chiste, cuidado que te vas a robar mis ovejas. Pero era un indirectazo, ¿no? Sí, así hay muchos también con ese miedo y con ese temor. Personalmente, amados, yo evito ir a cierto tipo de congregaciones porque sé que a ellos no les interesa esto, sino les interesa es traer algo novedoso para que la gente reciba y no más. Pero con mi esposa hace un tiempito decidimos no ir a ciertas congregaciones porque se causa mal, porque luego la gente quiere venirse para acá, te empiezan a llamar por teléfono, ¿por qué mi pastor no me dice esto? Pastor, yo quiero congregarme con usted, pastor, permítame estar en su discipulado, bueno, y eso es para problemas, entonces le dije a mi esposa, no vamos a ir a congregaciones, salvo que el pastor sí entienda algo de esto y esté comprometido con avanzar, entonces vamos. Pero donde esos pastores que simplemente tienen un comezón de oír o porque hicieron un evento, una vigilia, uno de sus eventos litúrgicos religiosos, quieren entretener la gente, ya dejamos de visitar esos lugares justamente porque la separación de Lot implica eso. Porque a veces es que el alma es tan tremenda, amado. Los apegos del alma, ¿qué simboliza Lot ahí? Los apegos del alma. Y les digo que hay una salida magistral, porque Lot pone a prueba la percepción de lo que Lot ve. Lo que tú ves es que Lot evidentemente se guía por sus sentidos. Y siendo que Lot no ha entendido la promesa, siendo que Lot no ha entendido lo que Abraham porta, y siendo que Lot todavía no entiende nada, pues porque tú lo ves en lo que él escoge. Dice que él miró la llanura, miró las fuentes, miró que todo era verde, hermoso, lindo, y escogió la tierra de Sodoma y Gomorra. Y esa es una pésima elección, porque Sodoma y Gomorra no allí, sino que Sodoma y Gomorra implican ese mundo que ya está bajo juicio y que tú vas a ir allí a querer cambiar y no vas a cambiar nada. Y es lo que les ha pasado a muchos, no, es que voy a la política porque voy a cambiar la política. Ay, hermano. Y es que voy a ir a la educación porque voy a cambiar la educación. Y es que voy a ir a, bueno, ese libro que creo yo que tanto daño ha hecho a mucha gente, que los 7 montes, o yo no sé, algo así. He visto que hay un libro que Conquistando los 7 montes, dice. ¿Y cuáles 7 montes? Los 7 montes es donde está sentada la gran ramera, y usted no va a quitar a la gran ramera de los 7 montes donde está sentada. Entonces hay gente que no entiende. Entonces les digo, no, ¿cuáles 7 montes? No hay, en Cristo solo hay un monte, Sión, y el que está en Sión es inconmovible, punto final, no hay más montes, no hay 7 montes, hay uno. Entonces los 7 montes déjelos porque esos son donde descansa el mundo sin Cristo. Entonces pensar que alguien va a ir allá a cambiar, eso es lo que le pasa a Lot. ¿No? Lot dice, tengo esta bendición, tengo esta familia, tengo estos hijos, estas vacas, estos caballos, todo esto que tengo, y escoge la tierra según... Pero Edwin, Sí, amado. en Cristo solo hay un monte, Sión, como lo dijiste, y el pastor Carlos Montes. Sí, señor.
a un Así es. pastor amigo, Carlos Montes. Así es. Que los evangelios sean el reflejo de la iglesia primitiva es tesis, aceptable para el católico, pero letal para el protestantismo. Mientras que el protestante depende de un texto, los católicos somos el proceso donde el texto nació. Cristo al morir no dejó documentos, sino discípulos. Mándemelo, por favor. Ese es un pensamiento que me comparte mi hijo acá. Mándemelo, por favor. Es que evidentemente, amados, el que la gente crea o la gente piense que puede salir ileso de ese mundo que llamamos Egipto, o de esos ámbitos donde se escogió por lo sensorial. Aquí vemos que lo que define a Lot es la vista. Y Dios quiere separar a Lot de lo que ve. Digamos, miren, Lot es el patriarca, Lot es el viejo, Lot es el que porta la promesa, Lot es el padre allí, pero parece que para Dios Abraham no puede estar con Lot, porque Lot representa ese sentido tan complicado sin Cristo que es la vista. ¿Ya? Por eso creo yo que esa oración apostólica, que creo que está absolutamente vigente, amados, cuando Pablo decía, yo oro para que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento. Una oración apostólica vigente por esta generación y vigente desde el tiempo apostólico hasta hoy. Que Dios nos ayude, amados, a tener los ojos del entendimiento abiertos para identificar dónde quiere Dios sembrarnos junto con lo que tenemos. Porque imagínate en una mala decisión, tú ya ves lo que le pasa a Lot, desciende allá y bueno, cuando ya llegó la manifestación de juicio, no porque lo que estaba haciendo Sodoma y Gomorra en el tiempo de Lot, no, lo que pasa es que cuando Lot llega se volvió evidente lo que venían haciendo. Pero no fue que Lot llegó allí y Lot empezó a luchar contra la ideología de género y entonces toda esta gente, no, ellos ya venían así, esa es su estructura, esa es su herencia, ellos están corruptos. Por eso Dios previamente ya había decidido manifestar el juicio. Cuando Lot llegó, se hizo manifiesto el juicio, porque el juicio se hace manifiesto donde llega la luz. Amados, a veces nosotros tenemos, creo yo, a veces nosotros tenemos que ser llevados a ciertos ámbitos de esos corruptos, no para manifestar la luz, sino para manifestar el juicio de Dios, que es diferente. Porque es un ámbito irredento, o sea, tú puedes orar, ayunar, rogarle con lágrimas. La gente no cambia, la gente no va a aceptar la palabra. Entonces, simplemente tú estás allí para que quede constancia de que hubo profeta en medio de ellos, pero no para salvar a nadie. Eso creo yo, porque por eso Romanos dice, Dios los entregó. Si Dios los entregó, amados, usted sobra. Y no vengamos aquí a inventar nada, a decir que hay que ungirlos, que hay que, lo que hacen, ¿no? Que van en un helicóptero y ungen y que hacen jornadas de dar vueltas allí para ver si Dios los salva. No, amados, eso es una pérdida de tiempo. Sodoma y Oye, Gomorra está perdido desde antes de que llegara Lot. Sí, amado. y en dos palabras, por eso es que Judas dice que hay los que convierten, los que han entrado encubiertamente para Espiar la convertir libertad. la gracia en libertinaje, dice, los Sí. cuales estaban destinados. Ahí está. Sí, señor. La simiente de Dios está predestinada. Una cosa es destinados, Sí. como dice en Romanos 9:23 y en el verso 22, los vasos de ira, dice, los cuales Dios soportó con mucha paciencia. Ahí no dice que Dios los creó. A los vasos de ira los soportó. Pero en el verso 23 dice, y mostró las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia, los cuales él había preparado de antemano. Sí. O sea, nunca se habla de eso que tú estás hablando, de esos que estaban en Sodoma y Gomorra,
que intentan lo que Pablo dice en Romanos 1. O sea, tratan de detener con injusticia la verdad. Ellos trataron ahí en Sodoma, por eso fue que ve que ya a ellos no les gustaba los de ahí. No, y Lot les dice, allí están mis hijas, son vírgenes, hagan con ellas lo que ustedes quieran. No, a nosotros nos gusta ese Arnold Schwarzenegger que entró ahí, ese Hulk Sí, musculoso. sí, Ya trataron de detener con injusticia y ahí es cuando Dios entonces interviene, como en lo que decías en Egipto. Por eso fue que Dios le dijo al rey, tú te metes con esta mujer y te metiste con los trastos de la iglesia. O sea, Dios permitió que Abraham mintiera, Dios permite cosas sí, en el alma que no está perfeccionada hasta que se toca o se va a tocar propósito. sí, De una señor. vez Dios dice, tú con tu vida, chévere, pero una vez te metes con los trastos de la iglesia y ya, Sí. yo me levanto de mi trono y entonces azufre. Interviene Dios, sí, así es. Ahí también vemos que la intervención de Dios, bueno, pero antes de ello quiero hacerles notar algo, amados. Previamente, cuando Abraham le dice a Lot que escoja, pues, para que se acabe el problema y la dificultad. Entonces, lo que Lot hace es, por la vista, por lo que él ve, escoge su territorio y toma su decisión. Cuando sucede lo del juicio de Sodoma, lo que tú ves es una manifestación de lo que gobierna Lot allí en su vida. Y lo que gobierna Lot son sus sentidos. Diríamos en este caso, pues, Lot no ha aprendido a caminar en la fe que camina Abraham, sino que Lot persiste en sus sentidos. Por eso Dios tiene que separar a Lot de Abraham y mostrarle a Abraham en la vida de Lot la realidad. Acordémonos que antes de ello, Lot tuvo que ser rescatado, ¿recuerdan? Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot tuvo que ser rescatado. Pero en lugar de quedarse viviendo con quien lo rescató y lo redimió, volvió a Sodoma. Entonces, ahí podríamos decir de quién estarán hablando, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando la gente no entiende la fe en la que caminamos. Hay gente que dice, ay, pastor, quiero hacer parte de la iglesia. Ay, pastor, quiero colaborar. Ay, pastor, necesítame en el equipo. Ay, pastor, quiero ser discípulo. Ay, vino una mujer hace meses acá a la congregación junto con toda su familia y era primera vez que llegaba y me abrazó al final. Dijo, ay, pastor, yo quiero ser su hija. Entonces a mí me dio risa cuando... Ay, Dios mío, hay gente que se emociona tanto y hablan tantas ¿Pero cosas. para qué? ¿Para que le pagaran la universidad? Ay, Señor. Y entonces ahí es que entiende uno que estamos rodeados de Lot, hermano, estamos rodeados de Lot, que solo Oh, van pastor. por lo que se emocionan, por lo que ven, y lo que ven les emociona y se llenan de motivos y se llenan de un montón de sentimentalismo que uno dice, ay, Dios mío, es que Judas no es Judas si no está tan cerca de uno como para que le dé un beso, hermano. Pastor Edwin, Sí, ahí que está hablando ahora de que Lot es la vista. O sea, ahí mismo en Génesis 13, en sí, el verso 14, después que se separaron, por eso es que Dios le dice a Abraham, mira desde donde estás, no sí, mires dónde, sí, que es el error. A veces se mira dónde, como sí, Lot, señor. y Dios está mirando, diciendo, mira desde. O sea, Un punto de partida, sí, ese desde tiene que ver con visión. sí, señor. Mira desde donde estás, al norte, al sur, al este, al oeste. No te vayas a enfrascar solamente con Lot. Lot. Hay gente que quiere persistir con Lot. Y Dios diciendo, corta Lot. Ya Lot no me sirve a mí. O no te va a dejar avanzar. O sea, te Y va a mantener en la vista. sí, señor. No, y es que en lo que ustedes ven ya, digamos, de lo que le pasa a Lot,
que es un testimonio, digamos, un reflejo, ¿qué diríamos? No una metáfora, sino una figura. Esa es la expresión, una figura de lo que sucede cuando una persona no aprende a caminar en la fe. Entonces, no entiende redención, ¿sí? Como no entendió Lot redención porque siguió definiendo su vida por lo que ve. Entonces, rescatado, Lot, ¿dónde volvió? Pues a Sodoma y Gomorra. Entonces uno dice, bueno, es que hay que tener la cabeza llena de aserrín para otra vez, acá dice mi esposa, vuelve la mula al trigo. Otra vez, ¿no? Como dijo el chavo, vuelve el perro arrepentido. Entonces hay gente que uno ve, pastor, no, es que me ha pasado de todo, pero ahora sí le he prometido a Dios y bueno, y uno dice, ay, Dios mío, la tercera es la vencida, dicen unos, ¿no? Y viven así. Entonces, hasta que el juicio de Dios se hace evidente, porque se hizo evidente, y el juicio de Dios evidente en Sodoma y Gomorra también le toca a Lot perder todo lo que para él era ganancia en cuanto a la vista, porque si tú ves, ni siquiera con la esposa salió, ni siquiera con la esposa. Ahora, como él ha sembrado su casa, su familia, su descendencia en la vista, tú ya ves lo que las hijas hacen con su papá, porque ellas piensan que se destruyó el mundo y el único hombre que queda en la tierra es su papá. Terrible, amado. ¿Sí? Terrible la percepción que hay cuando el alma terrible la percepción que hay cuando el alma no entiende lo que es estar fundado y afirmado, no en la vista, sino en la promesa eterna de lo que Dios ha de cumplir en la vida de Abraham a medida de que pase el tiempo y permanezca en obediencia. O sea, que salen los amonitas y los moabitas y junto con la historia, ¿no? Bueno, ahí ya viene otra bifurcación de la historia de estas personas allí que eran terribles en su generación y en todo, y en el culto que ellos crean, o sea, una generación que se levantó producto de lo que Lot hace. Sí, porque digamos, bueno, tienen culpa las hijas, sí, pero la culpa es de Lot. Lot no dejó sembrada a su familia en lo que Abraham dejó sembrada a su familia, porque siempre siguió tras la vista. Es más, ¿por qué pereció la mujer de Lot? Por la vista, porque ella quería ver. Entonces lo que tú ves cuando esa es una dinámica repetitiva en nuestra familia, permítame aquí, me detengo un poquito, que es nuestra familia o nuestros hijos o la congregación, nuestro equipo de colaboradores, son tan sensoriales, tan almáticos, tan resentidos, que es gente que no le puedes decir la verdad, que es gente que no la puedes mover porque si lo mueves se van. Bueno, cuando se crea eso, amados, uno está creando un monstruo. Más adelante eso es una evidencia y lo verás. Y ahí aparece un montón de gente y de circunstancias y de situaciones, amados. Los que hemos hecho escuela por ahí ya sabemos cómo es que va el agua al molino. Entonces mejor tempranito, tempranito, amados. Lot, vaya, siga su camino. Paz de Jesucristo, bendecido, vete. A donde quieras, tranquilo. No pasa nada, sigue tu camino. Entonces, bueno, voy a dejar hasta allí para que estos minutos conversemos un poquito. Sigo teniendo problemas de internet, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Sí, Willy, se escucha bien. Escuchamos bien con la Liga de los Pichis de Judas. Cuidado, cuidado, no se metan a hacer eso. Para los que no han visto el video. No, yo agradecer al pastor Ervin nuevamente y a cada uno de ustedes porque enriquecen y suman al desarrollo de esto que es Cristo creciendo en nosotros. Es maravilloso entender de que nosotros operamos ahora en la fe del Hijo y la fe del Hijo está siendo manifestada, expresada y dada a conocer por medio de su cuerpo en este presente siglo, este que nos tocó a nosotros, este donde fuimos sembrados en este tiempo y en esta generación, donde el cuerpo ahora está comprendiendo con mayor claridad qué significa estar sujeto a la cabeza y sometido los pensamientos a la obediencia de Cristo, esa obediencia de la verdad. Así que yo he disfrutado bastante esta reunión
esta impartición y todo lo que en esta mañana hemos aprendido y dialogado. Así que un abrazo grande para cada uno de ustedes. Si alguien tiene también que compartirnos, tenemos todavía, como dice el pastor Erwin, unos minutos para hacerlo. Ay, ¿Quién quiere compartir algo más? Solo detallar o ampliar un poco el concepto de la identidad. O sea, Hechos 17:28 dice, porque en Él somos, o sea, en Cristo somos. Nosotros en el Espíritu, hablando del nuevo pacto, diferenciando con Abraham, nosotros ya somos lo que Dios dice que somos. Nuestra alma está siendo alumbrada a los ojos de nuestro entendimiento con esa verdadera iluminación que está produciendo la formación de Cristo en nuestra alma. Traduce, o sea, yo ya soy una hija del Señor. Sí, es lo que está diciendo. Del Espíritu yo ya soy. Pero el pastor Erwin hablaba de un versículo que dice que llegamos a ser hijos de Dios. Es así, llegamos a ser. Hablando del proceso del alma, ¿correcto? Sí, en Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda fuimos hechos perfectos, o sea, en mi espíritu. O sea, delante de Dios, yo soy lo que Dios dice que soy. Y así me veo yo. En mi alma, ya que es donde se está construyendo. Ella es la que está siendo reconciliada. A ella se le está quitando la amnesia espiritual para que ella sepa cómo fuimos conocidos. O sea, lo que Pablo dice en Filipenses 3. Hermanos, no pretendo decir que ya lo he alcanzado, ni que ya sea perfecto. ¿Dónde? En el alma. En el alma estoy en un proceso de perfeccionamiento, de renovación. Pero yo, o sea, nosotros, o sea, por eso dije, en la diferencia con Abraham sin H y Abraham con H, o sea, en cuanto a la identidad. O sea, nosotros, que es la mayor crisis que hay en el Hijo de Dios, que es la crisis de identidad. Ellos están haciendo cosas para ser lo que ya son. O sea, en Él somos. O sea, yo en mi espíritu soy una nueva criatura. Yo no tengo que hacer nada para ser una nueva criatura porque tengo la naturaleza de mi Padre. Tengo el ADN espiritual de mi Padre. Mi alma, muchas veces, si me equivoco, mi alma, sin renovar en alguna parte, me puede decir, pero ya no eres un hijo de Dios porque te equivocaste. No, yo soy. O sea, el hijo pródigo no dejó de ser lo que él era. Una vez hijo, siempre hijo. El alma. Lo que pasa es que uno siempre escucha. Por eso estoy haciendo hincapié en esto de la identidad. Uno siempre escucha, aún en las predicaciones, muchos predicadores dicen, apropiese de usted, o sea, apropiese de que usted es una hija. Pero, ¿cómo le dices eso a una persona que está en un proceso de transformación? Entonces, está esperando el fruto sin el proceso. ¿Me hago entender? Entonces, por eso yo enfatizo en eso, porque precisamente
yo tengo una amiga que para todo es, acuérdese, usted es hija de Dios, acuérdese, usted no sé qué. Y llega un momento en que, como es en un grupo de mujeres, toca la frase porque no se tiene en cuenta que hay algunas que están en un proceso, que unas ya alcanzaron algunas cosas y otras hasta ahora están en un proceso eh, de alcanzar aquello. Entonces, es muy importante lo que están diciendo. Para mí es muy importante, muy, muy, muy importante. Porque Yo, sin por lo tener menos pronto, siempre el consejo que doy, ya, y siempre lo he practicado, yo creo que una clase fundamental es lo de espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, aunque el espíritu y el alma son indivisibles. Por eso es que el Espíritu Santo da testimonio es a nuestro espíritu. O sea, y nos hemos acercado a los espíritus de los justos, no a las almas, a los espíritus. En Hebreos 12:9 dice que Él es el Padre de los espíritus. O sea, y no importa si la persona lleva 1 hora de haber nacido de nuevo. A la persona hay que, o sea, inyectarle seguridad. Porque como le dije, la mayor crisis en el Hijo de Dios es la crisis de identidad. O sea, no saber quién es uno en Cristo. ¿sabes? Me parece eso muy importante, pero también me parece muy importante a la persona que está en un proceso de transformación de su alma, porque cuando no lo entiende, te frustra al no dar ese fruto esperado. Tiene como una frustración de por qué yo sigo así, si soy una hija de Dios, por qué esto, por qué si soy una hija de Dios, yo ya no es para ustedes. Está muy interesante, pasó muy interesantísimo, pero interesante. Yo quisiera decir una cosita. Cuando Dios llama a Abraham, obviamente Abraham es un alma. Perdónenme la cámara, es que necesitaba el celular. No, dale. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham es un alma, pero la palabra que Dios le da a Abraham empieza a desarrollar estructura espiritual en Abraham para que Abraham conozca su verdadera identidad. No fue sino hasta que Abraham conoció su verdadera identidad que, 1, Dios le cambió el nombre, 2, le ratificó la promesa y 3, le dijo cuándo se iba a cumplir. ¿Por qué Dios no le dice a Abraham antes ese tema? ¿Por qué Dios no le dice antes? Simple y sencillamente porque Abraham en ese momento que recibe la palabra no está preparado para sustentar lo que Dios va a hacer. Entonces, por eso es que desarrollar identidad en Cristo es llegar a conocer, dice Pablo, para que seáis plenamente capaces de entender junto con todos los santos. Y habla de unas medidas, longitud, anchura, altura y profundidad del amor de Dios, hablando de que si bien una persona nacida de nuevo está en el proceso de crecimiento, de discipulado y bueno, todo esto, no conoce su verdadera identidad, es un niño en la fe, es una persona Pastor Edwin, y por pequeño en la eso fe. Pastor Edwin, cuando yo hacía la diferencia, o sea, en la identidad entre nosotros, o sea, los que el nuevo pacto y Abraham, es porque Abraham nunca nació de nuevo. O sea, porque el nuevo nacimiento es para el nuevo pacto. O sea, Abraham, me explico, o sea, Abraham es padre de la fe, pero Abraham no podemos decir, ay, que Abraham era una nueva criatura. Abraham tenía el Espíritu Santo dentro. Ninguno en el antiguo pacto tuvo el Espíritu Santo dentro, y la profecía de Ezequiel
les daré espíritu nuevo y corazón nuevo. Eso es para el nuevo pacto. O sea, por eso hablaba en la diferencia, o sea, la construcción de la identidad de Abraham, en el alma de él. Porque es igual cuando, ¿dónde creyó Abraham? O sea, ¿dónde? O sea, en Génesis 15, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pero Abraham no puede decir como nosotros, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Abraham no podía decir eso. A él le fue contado por justicia, la fe, o sea, en esa certeza. Y como tú estás diciendo, en la vida de Abraham, que es lo que estás trazando, esa construcción ya desde las separaciones que nos has venido enseñando. Claro, en Abraham uno ve cuando lo que hablábamos el año pasado terminando este tema, que estamos, ya lo que te decía, el pacto de Abraham, o sea, el nuevo pacto es la continuación del pacto de Abraham. Sí. Ya, y solo refresco ahí, pero sin detallar por el tiempo. Porque Correcto. nota que Pablo en Gálatas habla de Abraham. Ya, nunca a Moisés él habla de la ley de Moisés, pero la ley de Moisés no era parte del diseño original. Por eso es que hables de Abraham. Abraham vio mi día. Sí, y lo vio. Y lo vio. Había de ver mi día, lo vio y se gozó. Diga, y no tuvo que orar 2 horas. Al instante estaba en el espíritu. Así es, amado, sí. Es que, bueno, el tema no es corto, ¿no? El tema es amplio No. y Está ahondar, sabroso, está sabroso. no, y ahondar en algunos sucesos ya de Abraham, digamos, aparte de lo de las separaciones, es ahondar también en el prototipo del diseño del ciudadano del reino, porque Abraham justamente es eso, es prototipo de un ciudadano del reino de los cielos. Bueno, amados, voy a No, listo. detener Una esta pregunta, grabación. una Sí. última preguntita. Pastores, bien, hace un minutico atrás te habías inyectado, que te vi así, después de la vacuna te vi saltar. Maestro.